Molt bé. Comencem en la segona ponència. Ja podran veure que la primera ha sigut molt interessant. Anem a canviar. Seguim parlant de plagues, enfermetats. En aquest cas, la segona ponència es diu gestió d'espècies de mosques blanques. Tots poden dir, però si la mosca blanca la conec jo tota la vida. Teníem una mosca blanca. Estos últims anys es va arribar a controlar, que és un dels grans èxits de la lluita biològica, com tots saben, en el Calesnoqui. El problemeta que ens ha vingut ara és que han aparegut nous gèneres, dialeirodes, paraleirodes, que ens estan afectant. Potser el Calesnoqui no és tan eficaç i ara ens explicaran el senyor Francisco Beitia Crespo, professor d'investigació de la Unitat d'Entomologia del Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia de l'IBIA. Ens explicarà com se pot gestionar aquestes noves mosques. Dir que és doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de València. Des del doctorat està col·laborant en l'INRA francès, en l'IBIA en una primera fase, després en l'INIA en Madrid i ara novament està en l'IBIA. Està dedicat a l'estudi de control de plagues, especialment control biològic. Actualment se centra molt en el control biològic de mosca de la fruta, de la coneguda mosca del Mediterrani, o Ceratitis capitata, per mig de parasitoids i estudis, que és el que anem a centrar-nos avui, i gestió de mosques blanques en cítrics. També ha fet gestió o ha estat estudiant la gestió de poblacions d'insectes vectors en una malaltia que l'ha comentat Vicente Tejedo, que és la Xylella fastidiosa, que està atacant, sobretot en la província d'Alacant, està atacant molt a diversos gèneres. I sense res més, agrairia la presència del tenim a Sidal i agrair-li el que poguera estar així. Molt bé. Bon dia a tothom. Sobretot agraeix la invitació de la Unió per a participar en esta reunió i també volguera dir que aneu a perdonar però vaig a fer la presentació en castellà perquè és el que tinc habitualment, la forma de parlar, i ho faig més tranquil. Després, si n'hi ha preguntes o el que siga, no n'hi ha problema després per fer-lo en valencià, per supost. Muy bien, pues como os ha dicho, lo que voy a hablar es de gestión de especies de moscas blancas. Pero lo que me gustaría comenzar, que ya Alberto ha lanzado algunas ideas sobre el tema y seguro que en las próximas comunicaciones también saldrá, y que es muy importante que lo tengamos claro, es que cuando nos fijamos en el desarrollo de un cultivo, en nuestro caso fundamentalmente, claro, cítricos, hay una serie de factores que están influyendo sobre este desarrollo. Este dibujo, de hecho, es bastante antiguo y entonces podemos ver cómo habla tanto de factores en los que interviene el hombre, digamos, como en factores totalmente independientes como es la climatología. Y claro, aunque nosotros nos centremos, como vemos ahí, en cómo actúan los parásitos que pone aquí de los cultivos, lo que serían plagas sobre el cultivo, pero todos estos otros factores van a estar influyendo, pero no solamente en el cultivo, sino que entre ellos van a estar también interaccionando. Y esto es lo que hace, y supongo que todos saben ya, muy difícil realmente el hacer un control de plagas fácil. Es difícil porque no solamente hemos de fijarnos en el organismo que es plaga y en el cultivo, sino que además hemos de fijarnos en todos los otros elementos que hay alrededor que van a estar también, incluso con cada acción que hagamos nosotros, cambiando
interaccionando. Dicho lo cual, que además va a surgir durante la charla, conviene dar unas consideraciones sobre moscas blancas. Puede que muchos los conozcan, pero algunos detalles puede ser que se escapen. Entonces, las moscas blancas son un grupo de especies que tienen este nombre común de moscas blancas, más de 1.200 especies, que una cosa muy importante, y por eso la recalco, es que son originarias de zonas cálidas. Esto es muy importante. Es decir, que el origen de casi todas las especies de zonas de moscas blancas es de zonas cálidas. Y viven a expensas de las plantas, tanto herbáceas como leñosas, ornamentales, y como podemos ver aquí, lo que remarco es que pueden ser muy diversas. Aquí tenemos un claro ejemplo de 2 adultos de mosca blanca. La mayoría son de esta forma, de ahí el nombre de mosca blanca, pero también las podemos tener así como vemos, oscuras, y los estados inmaduros, las ninfas, pueden ser o bien más claros, se corresponde con este adulto, o bien incluso ninfas totalmente negras, que se corresponden en este caso con este adulto. Lo que hacen las moscas blancas es que se alimentan de la savia de la planta que está en el floema y entonces pues afectan a la planta por este toma de sustancias que puede realmente debilitar al vegetal. También es importante conocer su ciclo biológico. Lo fundamental es que todos los estados de desarrollo los encontramos fundamentalmente en el envés. Esto de cara a cuando queremos saber si tenemos moscas blancas o no es fundamental. Si no vamos al envés de las hojas, puede ser que los adultos ocasionalmente estén en el haz y puede ser que algún huevo haya sido puesto también en el haz, pero fundamentalmente se ubican en el envés de las hojas y además en las hojas de los vegetales. Y aquí tenemos el ciclo de desarrollo general. Los adultos ponen huevos, de estos huevos sale un primer estado ninfal que es móvil y se desplaza por la hoja. Al final de este primer estado ninfal pierde las patas, ya se queda fijo esta ninfa en el estado en la zona de la hoja en la que estaba, y a partir de aquí por distintas mudas va cambiando hasta tener 4 estadios ninfales y después de este último 4º estadio ninfal, sin que haya ya una muda de la cutícula exterior, lo que empezamos a ver fundamentalmente es la aparición de los ojos compuestos típicos del adulto. En muchos casos se le llama pupa, podríamos más técnicamente decir que es una ninfa madura, y entonces cuando ya el adulto está a punto de constituirse totalmente, y al final saldrá, como vemos aquí, el adulto sale de lo que se llama esosipupario, sale el adulto con las alas totalmente replegadas, luego ya las extiende y ya tenemos el nuevo adulto que puede desarrollarse. Una característica de todas las moscas blancas, en mayor o menor medida, es que producen secreciones céreas, aquí tenemos algunos casos, y también que producen secreción de melaza, que como supongo que todos saben, y ahora veremos, va a ser el mayor problema que nos está causando actualmente las moscas blancas. Y por supuesto, es fundamental la climatología, tanto para la duración de los distintos estados de desarrollo, para el número de generaciones que tenga, para la capacidad de incremento poblacional, porque las hembras pongan más o menos huevos, por tanto la climatología ya desde un principio hay que saber que está influyendo directamente en la mayor o menor presencia de las poblaciones de estos insectos. Como hemos dicho, se alimenta de la planta a través de este pico. El aparato bucal lo tiene convertido en un pico que clava en la boca, y a partir de ese pico que ha clavado en la boca, no, en el vegetal, succiona los componentes de la hoja. Y puede producir esa pérdida de vigor de la planta por alimentarse de la savia del floema. En algunos casos también puede producir desórdenes fisiológicos, como ejemplo está aquí lo que se conocía como el plateado de la hoja de calabacín, producido por una mosca blanca que igual os suene, Bemisia tabaci, mosca blanca típica de cultivos hortícolas. Pero lo más importante son lo que podríamos considerar daños indirectos, que es, por un lado, por su secreción de sustancias céreas, que puede llegar a cubrir mucho. Este caso lo conocerán muchos, es el de la mosca blanca algodonosa, Leurotrisus flocosus, que podía cubrir por completo el envés de las hojas, con lo cual no solamente se protegía la misma especie frente a cualquier tratamiento fitosanitario, porque era difícil alcanzarla gracias a esta secreción cérea de protección, sino que además, bajo de toda esta capa, podían además otros organismos, otras especies de insectos, desarrollarse también protegidos por esta capa cérea. Y por otro lado, tenemos también a expensas de esa secreción de melaza que producen los estados ninfales, como no, todos lo conocéis, la producción de negrilla. Estas sustancias azucaradas que excretan las ninfas permiten que se desarrollen hongos
como la negrilla, que puede estar presente tanto en hojas como en el fruto. Y eso es lo que veremos que actualmente está siendo el gran problema que está creando moscas blancas en cítricos. Y también es bueno saber que algunas especies de moscas blancas, si no estoy yo totalmente desubicado hasta la especie, creo que solo 4, como mucho 5, de todas esas más de 1.200 se ha reconocido que son capaces de transmitir virus vegetales. Es decir, cuando una planta tiene un virus, la mosca blanca es capaz de adquirirlo con su alimentación y luego ir a una planta y transmitirlo. Afortunadamente, ninguna de estas especies vegetales de especies de mosca blanca que son vectores de virus vegetales, se sabe que actúen sobre cítricos. Este es un caso típico, también volvemos a Bemisia tabaci, del conocido como virus de la hoja en cuchara, que llegó a producir una gran problemática en algunas zonas, llegó a hacer casi que se perdiera la producción de tomate porque era un virus que era devastador. Muy bien. ¿Qué especies tenemos? Puesto que hablamos de moscas blancas, pero es conveniente saber realmente qué especies distintas tenemos en cítricos. Pues desde hace ya bastante tiempo, y que la última, referencia válida y sobre todo de calidad hecha es la que hizo el profesor García Marí en 2012, pero ya de antiguo, ahora lo veréis, estaban las 5 especies que tenemos de moscas blancas reconocidas en cítricos, son las que tenéis aquí. La mosca blanca algodonosa, con su nombre científico, la mosca blanca de los cítricos, la mosca blanca anidadora, luego veremos por qué, la mosca blanca japonesa y, por último, esta, que es Bemisia afer, de la cual, por más que lo he intentado, no he encontrado un nombre común. Por tanto, he preferido, antes que inventarme yo uno, no ponerle para no hacer un nombre común que pudiera llevar a error, puesto que ya sabéis que los nombres comunes muchas veces producen dudas en la gente y realmente producen muchas veces errores que no son deseables. Entonces, ¿cuál es la situación o qué es lo que sabemos de estas 5 especies de moscas blancas? Pues bien, la mosca blanca algodonosa de los cítricos, Aleurocyssus flocosus, aquí tenéis los adultos, la típica ninfas que producen secreciones céreas, aquí como puede verse en el haz de una hoja cuando hay una población importante, pues es una mosca blanca que se introdujo en el 68, es decir, para nada es reciente, que como ya se ha comentado antes, llegó a ser una plaga clave de la citricultura española, llegó a poner en peligro la citricultura española cuando se introdujo, tiene entre 5 y 8 generaciones anuales y la puesta de huevos las hembras la realizan en hojas jóvenes, aunque no totalmente desarrolladas. Veremos que esto es importante porque cada especie tiene una característica de localización en la planta y de entrada en un árbol. Es muy fácil localizarle chupones, le encantan. Y, como no, produce mucha melaza que permite el desarrollo de negrilla. De hecho, era uno de los grandes problemas del Aleurocyssus flocosus, no solamente la generación de estas sucrastancias céreas, sino el que sobre la melaza que producían las ninfas era capaz de desarrollarse la negrilla. El control químico, como ya he adelantado antes, es difícil y era difícil por esta protección que ella misma se gestionaba, pero, como también se ha comentado, durante un tiempo fue un gran problema, pero gracias a la utilización de lo que se conoce como control biológico clásico, que fue importar un enemigo natural, en este caso un parasitoide, lo tenéis aquí, Cales noachi, se introdujo en España y en la Comunidad Valenciana, se desarrolló muy bien y de forma natural en los últimos años Aleurocyssus flocosus estaba siendo controlada eficazmente por Cales noachi. Realmente no había en general ningún tratamiento contra esta mosca blanca. Luego, hasta ahora, esta mosca blanca no era un problema últimamente. Tenemos luego Dialeurodes citri, que como vemos también se introdujo en 1987. Esto lo recalco porque no son especies que de repente han aparecido ahora, aunque tengamos problemática reciente, pero son especies que están en la citricultura valenciana desde hace, como vemos, muchos años. Esta nunca ha sido realmente considerada como una plaga seria. A diferencia de la anterior, solo tiene a día de hoy 3 generaciones anuales. Las generaciones anuales, como digo, están en función del tiempo de desarrollo de sus distintos estados y en función, claro está, de la climatología. También produce desarrollo de negrilla, los huevos los pone en hojas jóvenes, pero aquí ya totalmente desarrolladas, y se sabe desde hace mucho tiempo que existe un parasitoide, incluso no específicamente importado, que es Encarsia strenua. Se sabe hoy en día, lo encontramos en cultivos de cítricos, pero a diferencia de Cales noachi, este no es capaz de controlar de una forma eficaz para nuestros intereses las poblaciones de esta mosca blanca. Y no lo era hasta recientemente. La siguiente especie, para Aleuriodes minei, la que he dicho que es mosca anidadora, y aquí está el porqué. Las hembras crean, con unos filamentos de cera que producen, una especie de nido que
en el cual ponen los huevos y en este mismo nido es donde cuando del huevo salen las ninfas empiezan a ubicarse en la hoja. Aquí tenéis cómo es el adulto, los huevos y cómo es una ninfa en desarrollo. Esta se introdujo en España en 1990, tampoco nunca había sido considerada plaga, tiene de 4 a 6 generaciones anuales y las hembras prefieren realizar la puesta en hojas ya adultas. También puede estar relacionada con la presencia de negrilla y de esta a día de hoy no se conocen enemigos naturales específicos en España. Los parasitoides, que por el hecho de que tienen parte de su vida en el propio insecto, son más fáciles de detectar porque un depredador se puede estar alimentando, pero si no lo vemos no estamos seguros de que esté haciendo esa acción. Pues en el caso de los parasitoides no solamente es que no hay parasitoides reconocidos de esta especie en España, sino que a escala mundial prácticamente no hay ningún parasitoide que se sepa que pueda hacer una buena acción sobre esta especie. La otra especie es Parabemisia mírice, su introducción aquí la tenemos, 1989, tampoco ha sido nunca considerada plaga seria, número de generaciones, los huevos, esta diferencia de las anteriores, lo pone en hojas muy pequeñas, en las hojas recién brotadas. Por eso cuando se introdujo se llegó a pensar que podía causar serios problemas porque podía afectar a la brotación, pero finalmente, después de unos años desde su introducción, se vio que no era capaz de tener un desarrollo tal como para realmente causar problemas. Y también se sabe que existen distintos parasitoides, entre ellos el propio Calesnoaki, que se ha detectado el que están presentes sobre esta especie. Y ahora decir, que a lo mejor sí que es conocido de muchos, pero no de todo el mundo, que el hecho de que detectemos un parasitoide sobre una especie de plaga no quiere decir que lo vaya a controlar. O sea, detectar un parasitoide es una buena señal porque hay un enemigo natural que está actuando sobre ese organismo que nos puede crear problemas, pero puede ser que su capacidad de desarrollo de este parasitoide no sea suficiente como para, desde un punto de vista económico, que es el que nos interesa, producir un control de las poblaciones de la plaga. Entonces, muchas veces hay organismos que están parasitando organismos plaga, enemigos naturales, pero eso no quiere decir que con ellos solo vayamos a conseguir un control ni mucho menos satisfactorio. Y finalmente tenemos otra especie, Bemisia afer, que oficialmente se introdujo en el 44, pero probablemente ya estaba desde el 32, que nunca ha sido tampoco considerada plaga. Aquí el número de generaciones estaba también a hojas desarrolladas y se sabe que un parasitoide ha sido detectado como parasitando a la Eretnoceros mundus. Es decir, que con esto lo que vemos es que la situación que teníamos hasta hace realmente poco era que teníamos 5 especies de moscas blancas y que una vez solucionado el problema con la Alerotisus flocosus no era ningún problema en cítricos, la presencia de moscas blancas, un problema serio. Pero ¿qué debemos de tener en cuenta? Y también se ha hablado en este foro sobre ello, que existe con el movimiento comercial, incluso casi el movimiento de personas que hay actualmente, la posibilidad muy elevada de introducción de nuevas especies y las moscas blancas no se escapan de esta situación. Y de hecho, en la OEPO, la Organización Europea de Protección de Plantas, que realiza 2 listas, una lista que es de plagas cuarentenarias que están ausentes en cualquiera de los países, que son los que están aquí en verde, de la región EPO, se llama, y otra lista que es de plagas cuarentenarias que están presentes solo en algunos países de la región EPO. Pues tenemos, en cuanto a moscas blancas, que las que están ausentes por completo de estos países, la especie Aurocanthus boglumi, y entre las que están presentes solo en algunos países de la región EPO tenemos a Bemisia tabaci. Uno de los países es España, evidentemente, y al Eurocanthus spinifirus, la cual la pongo en negro porque es muy importante esta introducción de nuevas especies. Aquí tenemos 2 publicaciones del año pasado en el cual se indicaba, entre otros, la Unión indicaba que esta especie, el Eurocanthus spinifirus, que es una de las especies de mosca blanca que realmente tiene un aspecto negro, como veis, y de hecho las ninfas son negras, había sido encontrada en el 23 en el sur de Francia. Es decir, que la posibilidad de que entre en España y llegue a la Comunidad Valenciana es muy elevada, no tiene que recorrer mucho territorio. Y más aún tenemos ya de este año, tanto como el 4 de septiembre del 24, que en Fitoma apareció, que ya se puede considerar que está establecida en el sur de Francia. Y además se sabe que afecta, aquí tenéis todos los cultivos, además de cítricos, sobre los que puede desarrollarse. Es decir, que esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta de cara en general al control de plagas, pero si nos centramos en el de moscas blancas, que el peligro de nuevas especies, y aquí tenemos una que podría asegurar casi al 100% que va a entrar en nuestro país, está ahí. Y como suele ocurrir cuando entra una nueva especie, si tenemos más o menos un control de plagas, y en el caso de moscas blancas, de las moscas blancas establecido, una entrada de una nueva especie nos puede descolocar por completo. Entonces hemos de hacernos la idea que a esto vamos y hay que estar preparados para ello.
Ay, perdón. Y aquí también voy a hablar de las moscas blancas en caqui, porque como veréis más adelante, la presencia de especies de moscas blancas actualmente en cítricos está muy relacionada con su presencia en caqui. Entonces, hay una interacción que luego comentaré tan estrecha que es bueno saber lo que se está haciendo en caqui y lo que está pasando en caqui con las moscas blancas. En el caso de caqui solamente hemos encontrado con total seguridad 2 especies, Dialerodes citri y Paraleriiodes minei, la anidadora. Bien, pues como hemos visto, las especies que había presentes en la Comunidad Valenciana y en España sobre cítricos no eran un problema, como os he dicho, pero en los últimos años, podríamos decir 8 o 9 años en el caso de caqui y algo menos en el caso de cítricos, ha empezado a haber problema. En el caso de cítricos, con las 3 especies, estas 3 que tenemos fundamentalmente, son las que hemos visto que sus poblaciones son más notables en los últimos años, y en el caso de caqui con las 2 suyas, Dialerodes citri y Paraleriiodes minei. De hecho, en caqui empezó a hablarse de que moscas blancas, que nunca se había comentado que fueran un problema para el caqui, sobre 2014 es cuando empezamos a tener las primeras referencias en la zona de Algemesí, de que parece que hay problema de moscas blancas, pero si esto nunca ha habido, ¿por qué tenemos ahora problema de moscas blancas que nos generan la melaza que producen las ninfas, la presencia de negrilla? Pues desde entonces eso ha ido en aumento, y un poco después empezó a verse también ese aumento de problemática debida a la negrilla producida por mosca blanca en cítricos. Y la importancia parece que es evidente cuando en abril de este año mismo en Fitoma ha salido esta noticia y dice que la mosca blanca alarma a los productores de cítricos y caqui por la presencia de sus poblaciones que está generando, no a lo mejor en toda la zona citrícola, y en el caso del caqui en toda la zona de caqui, pero en algunas zonas está produciendo poblaciones muy elevadas que están generando, como digo, el problema que ya he mencionado debido sobre todo al desarrollo de negrilla. Y aquí tenemos otra invasión nunca vista. O sea, en fin, los titulares siempre son muy alarmantes, pero en este caso yo he llegado a ver en algunas parcelas de cítricos poblaciones de mosca blanca realmente súper elevada. Muy bien, entonces, si hasta hace un tiempo no teníamos problema con moscas blancas en cítricos, y añadamos si queremos a caqui, y de repente hemos empezado a tenerlo, ¿a qué podemos atribuir esa problemática? Sería bueno saber qué es lo que ha causado esta problemática. Pues, sin duda alguna, una de las causas es el cambio climático. Como he dicho al principio, y que he dicho que luego vendría a colación, las moscas blancas son especies originarias de zonas de países cálidos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aquí está habiendo un incremento de la temperatura por el evidente cambio climático que se está produciendo, cada vez tenemos moscas blancas que pueden tener un ciclo más corto, llegar a tener alguna generación más de las que conocíamos, poner más huevos, por tanto, poblaciones más elevadas, y eso es algo que tal vez no dependa de nosotros, pero que está ahí. Entonces, esta es una causa evidente, y tal vez en lo que ocurrió en caqui pensamos, en un principio fue directamente debido al hecho de que el aumento de climatología incidía sobre aparición de una problemática con unas especies que antes no eran problemáticas. Pero, evidentemente, también puede haber otras causas, y entre ellas, una muy importante es tratamientos fitosanitarios. Como hemos visto al principio, la solución de problemas de plagas en un cultivo no se debe referir bilateralmente cultivo, organismo plaga, pero porque su actuación va a influir en las demás. Entonces es lógico que en cítricos, con la entrada, por ejemplo, del cotoné de Sudáfrica y de cualquier otra plaga, hay tendencia, y es lógico, a hacer tratamientos pensando en estos organismos nuevos que nos pueden producir gran problema, pero un tratamiento fitosanitario puede estar siendo bueno para la plaga con la que hemos focalizado la atención, pero puede estar influyendo sobre el desarrollo de otros organismos plaga. ¿Por qué? Fundamentalmente porque esos tratamientos fitosanitarios pueden influir en una pérdida de diversidad de enemigos naturales, y como hemos visto al principio, hay especies de moscas blancas que tenían varios parasitoides reconocidos que no nos había importado nunca estudiarlos a fondo porque en sí no era una plaga esa mosca blanca, pero si cualquier tendencia general a tratamientos fitosanitarios no adecuados para los auxiliares de la mosca blanca puede producir que estos caigan y que entonces la población de mosca blanca, junto con el cambio climático, puede ir a más. Es decir, que no es solo un factor, sino que son una mezcla de factores. Y luego, como he dicho al principio, hemos visto claramente que hay una relación entre cítricos y caqui con el problema de moscas blancas. Los caquis, como todos sabéis, son de hoja caduca, luego allá en noviembre pierden las hojas, y las moscas blancas, ¿dónde están? En las hojas. Luego, evidentemente, el caqui se queda sin moscas blancas cuando llega
el invierno. ¿Y dónde van todas las moscas blancas que puedan haber? Migran a cítricos. En cítricos es donde pasan el invierno y luego lo que se ha visto y aún se está estudiando para ver exactamente cómo se produce es que de cítricos, cuando caqui empieza a tener hojas, pasan a caqui, pero luego de caqui pueden durante el año volver elevadas poblaciones ir otra vez a cítricos. Eso se está estudiando a ver ahora cómo se produce, pero ya os puedo adelantar que en algunas, hablando con algunos técnicos de cooperativas, han visto que muchas veces tienen, entre otros factores, problemas de mosca blanca en cítricos más marcados en zonas que tienen cerca parcelas de caqui. Es decir, que la interacción entre cítricos y caqui para las moscas blancas está viéndose que es muy importante. Bueno, esto simplemente lo he puesto para que veáis que lo del cambio climático no es ninguna tontería y que hay distintas organizaciones, como aquí FAO, esto es del 21 y esto del 24, y esto lo puse recientemente porque hay una, precisamente como veis, del 24, 25 y 26, es decir, que hoy mismo está viendo este webinar organizado por FAO, que es sobre el cambio climático y las medidas fitosanitarias. O sea que no solo aquí, sino que a escala mundial está reconocido que el cambio climático que está habiendo va a producir de continuo un cambio en los problemas que generan las plagas. Y eso muchas veces va a ser difícil de abordar porque van a producir sobre todo aparición y desarrollo de problemas de plagas muy rápido. No como hace años, que a lo mejor nos daba un cierto tiempo adaptarnos, sino ahora va a ser un cambio continuo y a lo mejor aún no hemos visto solución para una plaga y puede ser que aparezca otra. Eso es algo que hemos de tener muy claro. ¿Que afecta a otras plagas? Simplemente he puesto esto, que es de septiembre del 22, del RAIF, que es la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía, que decía que había habido un repunte en el problema de gusanos a cabezudo y lo atribuían al incremento de las temperaturas, al uso abusivo de plaguicidas y al desconocimiento, que es muy importante, del momento adecuado de hacer un tratamiento para la plaga que queremos controlar. Es decir, que como vemos, no solamente es algo que esté afectando en general sobre moscas blancas, sino sobre otros cultivos en otras zonas. Muy bien. Centrándonos ahora en lo que sería la problemática de las moscas blancas, como os he dicho, en cítricos el problema lo tenemos con estas tres especies. Aleurotrissus flocosus, de Aleurides citri para Aleurides minei. Como vemos, es importante conocerlas porque debido a que tienen un desarrollo distinto, es bueno saber qué especie tenemos en nuestro cultivo para saber cómo acometer su presencia. Entonces, como sabemos, Aleurotrissus flocosus suele hacer la puesta esta típica circular y las ninfas, como habéis visto, tienen esa secreción cérea tan abundante. De Aleurides citri, por contra, no suele tener una secreción cérea muy normal. De hecho, es difícil, cuando los estados ninfales son jóvenes, muchas veces es difícil hasta verlo en la hoja. Nosotros hemos llegado a tener una cría en el IBIA de Aleurides citri y para ver que realmente estaba contaminada la planta, muchas veces nos costaba tener que ir a un cuentahilos o al binocular para ver bien las ninfas, porque pueden pasar desapercibidas. Y eso puede hacer que tengamos presencia del insecto y a lo mejor no lo veamos, una presencia inicial. Y luego, para Aleurides minei, que gracias a la formación de nidos por parte de la hembra es mucho más aparente. Pero lo que tenemos es que pueden convivir. Estas fotos las hice este mismo año y aquí tenemos convivencia según casos de cítricos de las tres especies. Aquí tenemos para Aleurides minei, Aleurotrissus flocosus y de Aleurides citri, y conviven no solamente en el mismo árbol, sino que muchas veces en la misma hoja. Entonces eso puede incrementar la problemática que vayamos a tener. Y por supuesto, como ya todos sabéis y he dicho, el gran problema que está produciendo parece ser que Aleurotrissus y sobre todo de Aleurides citri en cítricos, también en caqui, es la producción de negrilla, que no solamente actúa o se ve esta presencia de los hongos en las hojas, sino que también aparece en los cítricos y esto es lo que va a producir una depreciación importante del fruto. Aparte de que he visto yo cómo árboles que han estado afectados por negrilla un año, al año siguiente evidentemente las hojas se había pegado tanto la negrilla que las hojas viejas seguían teniendo la presencia de negrilla. Entonces eso puede estar, si el ataque o el desarrollo de la negrilla es muy importante, puede estar de alguna manera afectando al árbol, por supuesto. Entonces, un poco lo que podemos decir es que, como ya ha dicho mi compañero Alberto, el control en general de plagas va a tener que fijarse mucho en la presencia de enemigos naturales, ayudados por supuesto por los fitosanitarios, pero en la presencia de enemigos naturales que son los que, sobre todo apoyados también en la reducción de materias activas, que ya se ha comentado que está habiendo por parte de la Unión Europea, pues estamos cada vez más reducidos con compuestos fitosanitarios para actuar y hemos de confiar cada vez más en que un elemento de control, como es el de los enemigos naturales, puede ayudar al control de plagas.
Entonces tenemos que Aleurotyrus flocosus, por poner una fecha, 2010, aunque no sea exacto, estaba bien controlado por Cales noachi. Sabemos que para Dialeurus minei no tenía ningún enemigo natural reconocido, mientras que para Dialeurus citrei estaba una presencia de un parasitoide, aunque per se no realizaba una regulación. Eso lo sabemos, no realizaba una regulación de las poblaciones. Entonces, sabemos, como he comentado, que con la introducción de Cales noachi, la mosca blanca algodonosa estaba muy bien controlada hasta hace un poco. No había que hacer realmente ningún tratamiento específico contra ella y funcionaba bien este parasitoide. No se planteó hacer ninguna otra acción desde el punto de vista de control biológico. En el caso de Dialeurus citrei, hace años, en el 1992, se intentó introducir un parasitoide en Carsia laurensis, que es específico de este organismo, pero no funcionó esta introducción, así como con Cales noachi sí que fue, con esta especie no. Y lo que se conoce es a este otro, en Carsia streuna, es la que he mencionado, que es la que está habitualmente, podemos verla en los cultivos. Y como ya he dicho, sobre Paralidosis minei no se asocia ninguna especie de parasitoide específico sobre ella. No obstante, aunque como he dicho, pueden ser más difíciles de reconocer, cada vez estamos dando más importancia a la presencia de depredadores. Y entre ellos, frente a moscas blancas, tenemos tanto a coleópteros, por destacar algo como esta especie que tenéis aquí, como sobre todo especies de fitoseidos. Los fitoseidos, que son ácaros depredadores, pueden ser un grupo de depredadores muy interesante para el control de otras especies de plaga y sobre todo de moscas blancas. ¿Qué tenemos a partir de 2010? Cales noachi ha empezado a fallar. Puede ser, como hemos dicho, el cambio climático, que puede afectar incluso favorablemente a las moscas blancas, pero negativamente a los enemigos naturales. También los tratamientos fitosanitarios. Pero el caso es que está fallando. Por contra, se ha encontrado que Amitus spiniferus, que es una especie que se introdujo a la vez que Cales noachi, pero que no evidenció una capacidad de adaptación y de desarrollo en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, desde Alicante se ha estado viendo en los últimos años que esta especie, de forma natural, se está encontrando. Es bueno saberlo porque podría ser un buen aliado para luchar contra la mosca blanca algodonosa. Sobre Dialeurus citrei se ha encontrado recientemente, compañeros del IBIA han identificado una nueva especie que podría ir, luego tenemos tal vez ahí otro agente que podría funcionar, y sobre Paralidosis minei seguimos sin tener un parasitoide. Depredadores puede ser, pero tampoco está estudiado todavía, pero no hay ningún parasitoide que pueda ir sobre ellos. Por tanto, ¿qué es lo que lógicamente se está centrando sobre todo el control de moscas blancas? Pues se está centrando en la utilización de fitosanitarios. Pero, como podéis ver aquí, hay que ir con cuidado. Primero, tenemos cada vez menos materias activas. Segundo, hay que usarlos para que sean máximos, teniendo en cuenta que muchas veces solo podemos usar una materia activa al año o dos. Hay que ser muy eficaces en la utilización de ese compuesto para utilizarlo en el momento que vaya a hacer más daño a la plaga. Y por otro lado, también hay que tener cuidado para usarlo de manera que no afectemos de manera innecesaria a todos los enemigos naturales que pueden haber haciendo una buena acción. Pues una vez tenemos estos mimbres y estos más o menos como los elementos a utilizar en gestión integrada de plagas en general y también a aplicar, como no, a moscas blancas, que sería el control químico, control que podríamos llamar parabiológico, todos los métodos que se apartan del control puramente biológico y luego el control biológico. Pues en el caso de moscas blancas, que es lo que ahora vamos a entrar a ver qué se puede hacer ahora y sobre todo en qué estamos trabajando y estudiando para poder incluir en esta gestión de poblaciones de moscas blancas, pues actualmente lo que tenemos sería, por un lado, la utilización de compuestos fitosanitarios, gestión química, y lo que se está estudiando actualmente es cómo mejorar el control biológico por conservación, es decir, enemigos naturales que ya tenemos en nuestros campos, favorecer su incremento poblacional. Lo habréis oído que sobre todo lo que se está trabajando hoy en día sobre todo es con el uso de cubiertas vegetales que pueden favorecer este incremento poblacional de enemigos naturales, y también se está estudiando la posibilidad del control biológico inoculativo, es decir, organismos enemigos naturales que se están produciendo en alguna biofábrica, introducirlos en un momento adecuado en nuestro cultivo para que hagan la acción de control. Respecto al control de plagas, hoy en día, al control químico frente a moscas blancas, lo más lógico y serio, puesto que está haciendo una labor fundamental el Servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat Valenciana, y supongo que todos conoceréis dentro del portal Agrari, donde aparecen los boletines de avisos, pues esto es lo que a día de hoy se puede seguir
porque como veis es de este año. Por un lado, nos dicen qué compuestos son los que podemos utilizar reglamentariamente y, por otro lado, lo que está haciendo el Servicio de Sanidad Vegetal es un estudio de cuándo se produce el vuelo de adultos y cuándo la puesta, para que cuando tengamos las ninfas jóvenes, que son el estado más sensible para los fitosanitarios, hacer los tratamientos que convenga hacer. Y, por supuesto, también está estudiando la presencia de parasitoides para poder ver en cada cultivo de los que ellos están analizando si tenemos, además, enemigos naturales adecuados. Y, además, estas ideas se siguen durante el año, y aquí podéis ver lo que aparecía en los boletines de avisos de julio y de agosto-septiembre, en el que aquí, ciñéndose, eso sí, a moscas blancas, pero en caqui, pero indicaban cómo se veía la evolución de las distintas generaciones y, por tanto, los momentos aquellos en que era conveniente hacer algún tratamiento y, por supuesto, siguiendo siempre las materias activas recomendadas. Esto es fundamental. Este seguimiento, ¿en qué consiste? Este es el ejemplo también que aparecía en Portal Agrari. Pues, por ejemplo, lo que nos indican es la presencia de moscas blancas, en este caso era Dialeurodes citri, los distintos estados de desarrollo. En amarillo están ninfas de tercer estadio, ninfas de cuarto en azul, pupa o ninfa madura, que he dicho yo, en verde, y el pupario ya con eclosión aquí en color oscuro. Entonces, cuando tenemos que la mayoría de los estados que se encuentran en las hojas es el pupario ya vacío, quiere decir que ya tenemos adultos y que, por tanto, en breve podremos tener la puesta de huevos y, subsecuentemente, la salida de esas ninfas, que va a ser interesante. Y esto es lo que nos puede dar el momento en el que va a ser importante hacer un tratamiento, si al lugar, para controlar lo mejor posible, en este caso, a Dialeurodes citri. Y aquí podéis ver otro ejemplo del Portal Agrari de cómo se puede ver, en este caso es cítricos, ribera alta, la evolución a lo largo del año de los distintos estados de desarrollo de la mosca blanca. Aquí podemos verlo en caqui, también para Dialeurodes citri. Y, finalmente, este es un caso para Leidodes minei, la mosca blanca anidadora, en que aquí lo que vemos es, a lo largo del año también, cómo evolucionan, y aquí lo que va es porcentaje de hojas ocupadas y número de nidos, porque lo cómodo para ver la población es contar los nidos que hay. Sabemos que cada nido corresponde a una hembra, entonces contar número de nidos por hoja nos da una idea del volumen de población que tenemos en la parcela. Y, en cuanto a estrategias que se están intentando desarrollar con participación nuestra de Libia, lo que estamos intentando ver es cómo poder actuar. Evidentemente no es una receta, porque eso es imposible. La experiencia que tengo yo, habiendo ido a distintas parcelas de cítricos y también de caqui, es que cada parcela, dependiendo de la zona en la que esté, puede tener una problemática distinta. Entonces, no se puede hacer una receta general para control de moscas blancas en cítricos, porque eso sería erróneo. Sin ir más lejos, en la zona de Benaguasil, cooperativa con la que hemos estado trabajando mucho, tenían parcelas de cítricos que estaban cerca del río, zona de mucha humedad que evidentemente parece que favorece a mosca blanca, y tenían poblaciones muy elevadas. Y parcelas relativamente cercas, pero que estaban alejadas del río, tenían poblaciones bajas. Entonces, no se puede decir, haga usted un tratamiento en este momento en general, porque habrá parcelas que a lo mejor lo requieren, pero otras que no lo requieren. Es decir, es bueno saber qué población tenemos de mosca blanca para ver si merece la pena o no hacer un tratamiento. Pero, como término general, lo que estamos haciendo en el IBIA, colaborando, como digo, con distintas cooperativas, es ver qué estrategia en general se podría seguir. Entonces, parece ser que podía ser interesante, pensando en las 3 generaciones que tiene Dialeurodes citri, esto es para Dialeurodes citri, el hacer tal vez unos tratamientos cuando lo que tenemos sobre todo son huevos, tanto en primera como en segunda generación, con aceite. Eso sería una posibilidad, ahí generaremos una gran mortalidad de estos huevos, y luego ya con el insecticida adecuado y con la cantidad de tratamientos, dependiendo de cada caso que se pueda hacer, actuar sobre ninfas tanto en primera como en segunda generación, porque estas primeras poblaciones, estas primeras generaciones, la primera sobre todo tal vez y luego la segunda, son las que realmente nos van a generar el daño. Sobre ellas se va a desarrollar negrilla y son las que nos van a producir el daño efectivo en el fruto. Y luego también se está contemplando, que sería muy interesante, ya no para ir contra la mosca blanca, sino contra la propia negrilla, el usar
sales potásicas, jabones potásicos para intentar limpiar con todas las condiciones que requieren estos jabones para poder hacer una limpieza efectiva de la negrilla. Porque, en definitiva, lo que nos encontramos con las moscas blancas es que per se no están generando un daño con su alimentación, sino que es el daño, como he dicho al principio, indirecto que producen porque permiten que se desarrolle la negrilla. Entonces, realmente, si fuéramos capaces de eliminar la negrilla, por supuesto, manteniendo poblaciones lo más bajas posibles de mosca blanca, la mosca blanca dejaría de ser el problema que a día de hoy está empezando a representar en muchas parcelas. Perdón, me he pasado. Y otros estudios que se están haciendo, esto es mucho más en estudio reducido, pero para que sepáis que se está trabajando en ello, en el IBIA mismo se hizo un análisis a nivel de laboratorio de campo para ver si con la utilización de aceite parafínico frente a huevos, qué efectividad tenía, y además si se hacía en laboratorio, que entonces puedes precisar mucho más la pulverización y la exposición de los huevos al compuesto, o en campo, y se vio que tiene una eficacia, como veis aquí, bastante importante. Evidentemente, esto trasladarlo luego a un uso grande en campo pues puede llevar un tiempo. Y luego, como he dicho, además del uso de fitosanitarios, también tenemos el control biológico por conservación. Efectivamente, todos sabemos que la utilización de cubiertas vegetales, por resumir los distintos usos que se puede hacer con material vegetal, y luego creo que César, cuando hable de los ácaros, también va a extenderse en ello, pues puede ser muy diverso, sobre todo porque pueden dar estas plantas que pongamos en los cultivos, pueden dar refugio a los enemigos naturales y también incluso alimento, cuando son enemigos naturales que se pueden alimentar de polen y de néctar de las flores de estas plantas. Entonces, en el caso de los ácaros fitoseidos en concreto, que es en el que más estamos trabajando, lo que hemos visto es que en cítricos y en caqui se ha visto que hay estas especies. Fundamentalmente predominan Euseius stipulatus y Typhlodromus fialatus, pero recientemente se ha visto también la presencia de Amblyseus swisky. Esta especie es una especie de fitoseido que se está utilizando comercialmente en cultivos de hortícolas y que funciona muy bien, pero que se ha empezado a plantear la posibilidad de que en cítricos pudiera también ser efectivo y contra moscas blancas. Entonces, respecto a esto, lo que en el IBIA nos planteamos es ver qué tipo de cubierta vegetal, en el caso en concreto de caqui, podía ser efectivo para mantener poblaciones de fitoseidos, puesto que en cítricos ya se ha estudiado bastante y se ha visto que pueden ser eficaces las cubiertas vegetales para mantener poblaciones de fitoseidos elevadas, y entonces se ha hecho un estudio para ver si la Festuca dundinacea en concreto utilizada en caqui podía beneficiar la presencia de fitoseidos. Y sobre Dialodes citri, un ensayo que hicimos en 21 en caqui, lo que sí que vimos es que entre suelo desnudo y suelo con festuca, la presencia de huevos de Dialodes citri, como vemos, en suelo desnudo en primera, segunda y hasta en tercera generación, era mucho más importante que cuando teníamos Festuca arundinacea. Lo mismo cuando lo que veíamos eran ninfas. Y lo que vimos, y sobre todo en primera generación, es que con festuca la presencia de fitoseidos era muy importante en el cultivo. Luego hay una bajada, porque evidentemente de todos será sabido, el calor del verano afecta mucho a los fitoseidos, pero vimos que aquí había una población muy importante de fitoseidos. Por tanto, aquí teníamos una línea para pensar que tal vez cubiertas vegetales podían facilitar presencia de fitoseidos y que estos fitoseidos podían estar influyendo en las poblaciones de mosca blanca. Bien, es cierto que todo este estudio que hicimos hablábamos de fitoseidos en general sin precisar qué especie, y también es bueno reseñar esto, que puede ser que tengamos varias especies pero no todas realmente estén actuando sobre las moscas blancas, y ese otro aspecto que había que precisar. Y por último, en cuanto a la liberación en un control biológico inoculativo, pues se está trabajando con fitoseidos depredadores de hábitos generalistas, porque no solamente van a actuar sobre otros ácaros, que es muchas veces las presas preferidas por los fitoseidos, sino que también pueden actuar sobre trips y sobre moscas blancas, que es el caso que aquí nos interesa. Entonces, todo esto se está centrando sobre todo en dos especies, Neoseiulus barkeri y el Amblyseus swisky, que he comentado al principio. ¿Qué peculiaridad tiene Amblyseus swisky? Que se sabe, como he dicho, que en hortícolas va muy bien, pero lo que no sabemos es si en plantas leñosas va a ser capaz de funcionar y sobre todo de establecerse.
Ahora comentaré algo al respecto. Muy bien, pues hay un trabajo que está siendo dirigido por mi compañero Alejandro Tena y César Monzó, que ahora luego hablará, con una tesis doctoral que está realizando Mariana Albertacci, que lo que están viendo es 3 supuestos de control de poblaciones de mosca blanca, fundamentalmente de Dialores citri, teniendo o una parcela con tratamientos químicos convencionales o una parcela en la que se hacen sueltas de Amblyseus swiski y otros tratamientos biológicos, como podría ser hongos fitopatógenos, hongos entomopatógenos, perdón, y otra parcela en la que no se hace ninguna acción y lo que se deja es ver si los enemigos naturales que pueda haber de forma natural son capaces de hacer algo sobre las poblaciones. Está en curso, realmente el año pasado fue el primer año, por tanto no hay ninguna conclusión. Lo que puedo adelantar es que hasta ahora lo que sí que se ha visto es que si las poblaciones de mosca blanca son muy elevadas, la suelta de fitoseidos a día de hoy se ha visto que no es realmente efectiva. Pero con poblaciones elevadas, ahora con parcelas que no tienen poblaciones muy elevadas, sí que puede ser interesante. Cuando la población es muy elevada, a día de hoy, pero ya digo que está aún en mantillas esto, parece que sí que habría que utilizar compuestos fitosanitarios para rebajar la población de mosca blanca de manera eficaz. Por otro lado, con mi compañero César Monzó hicimos una colaboración con las atrías de Benaguasil y de Cheste, en la cual aquí lo que quisimos ver, centrándonos en el ácaro Amblyseus swiski, era ver si era capaz de mantenerse en el cultivo cuando se hacían sueltas. Las 2 cooperativas lo que decidieron fue utilizar en estas 3 parcelas que veis aquí, fundamentalmente frente a mosca blanca, centrar su actividad o con tratamientos de Boveria bassiana o con sueltas de Amblyseus swiski. Evidentemente, también en su plan de acciones también tenían tratamientos contra otras plagas en un momento determinado. Entonces lo que vimos es que en las parcelas que estuvimos haciendo el seguimiento, afortunadamente hubo un buen control de las poblaciones de moscas blancas. Esto no quiere decir que el sistema funcione, porque son las parcelas que estuvimos siguiendo con la población de mosca blanca que tenían y ubicadas en la zona en que están ubicadas, pero lo que vimos curiosamente es que aunque ellos hacían sueltas de Amblyseus swiski, nosotros cuando hacíamos a posteriori toma de muestras no encontrábamos Amblyseus swiski, sino que encontrábamos el ya conocido Euseius stipulatus, que como muchos sabréis es el depredador eficaz del ácaro rojo, Panopticus citri. Esto nos causa dudas sobre si realmente Amblyseus swiski estaba siendo el que con una suelta inundativa tenía acción, actuaba sobre la mosca blanca, aunque luego no era capaz de permanecer en el árbol y tal vez bajaba y se iba a plantas herbáceas, que son plantas en las que sabemos que sí que actúa bien, o si es que no era Amblyseus swiski el que podía estar haciendo una acción sobre la mosca blanca. Sobre esto os diré que como estamos trabajando paralelamente en tema de ver presencia de este ácaro en cítricos, pero también en fitoseidos, también es muy en mantillas, pero nosotros tenemos la experiencia de que parece que no se aclimata a permanecer poblaciones de estas con cítricos. Sin embargo, el trabajo que he mencionado antes que están haciendo compañeros en caqui, parece que en caqui sí. Es decir, que esto nos lleva aún más a la complejidad que pueden tener los agentes de control biológico, que dependiendo del cultivo incluso puede ser que un mismo agente sea eficaz o no en función de esas características ecológicas que tiene de mantenerse o no en un cultivo. Ahí va. Y por último, para acabar, os diré que el tema en la situación en la que estamos actualmente, en tema de estudiar por parte nuestra del VIA, aparte de lo que hace Sanidad Vegetal, que es quien va dando las directrices del momento de acción, con qué compuestos y que es lógico seguirlo como ente oficial que se ocupa de dar esta información, nosotros estamos ahora estudiando, como os he dicho, más los métodos alternativos centrados sobre todo en agentes biológicos y, por supuesto, lo que habrá que centrarse es la posibilidad de, con cubiertas, incrementar, si es que finalmente se confirma que es eficaz la presencia de enemigos naturales, fundamentalmente fitoseidos. Posiblemente vamos a continuar con ver la posibilidad de introducir en algunos momentos algún depredador, también fundamentalmente fitoseidos, y un tema que está muy en mantillas, pero que nos hemos planteado, como os recordaréis, os he dicho que en el 92 se intentó introducir un parasitoide de Dialores citri que se llama Encarsia laurensis, que no funcionó bien. Actualmente en otros países, sin ir más lejos, en Italia, en Sicilia, este parasitoide Encarsia laurensis ha funcionado muy bien sobre Dialores citri. Entonces, está muy en mantillas, pero estamos estudiando la posibilidad de introducir otra vez este parasitoide, que es muy específico de Dialores citri, para ver si todo funcionara bien y fuéramos capaces de hacer esta introducción
que aparte del hecho de conseguir los individuos y traerlos, está todo el tema legal de introducción de un agente de un país a otro, que eso también lleva lo suyo, pero si al final todo funcionara, pues a lo mejor podríamos contar con un agente de control que, por deciros lo que el año pasado en una reunión nos comentó un investigador siciliano, actualmente les es difícil encontrar mosca de Dialoro destiti y encarsia de lo efectivo que ha sido encarsia lorenzi sobre Dialoro destiti. Dice, no sabría decirte, si tú quisieras decir, quiero coger este parasitoide, no sabría decirte dónde ir, hablando de Sicilia, porque nos es difícil encontrar la mosca blanca y por tanto el parasitoide de lo eficaz que fue en su acción hace unos años. Pero es una cosa que aún estamos procesando y en estudio. Ahí va. Y con eso, nada más, será la última diapositiva. Con eso nada más. Espero que hayáis sacado alguna conclusión interesante de lo que os he dicho. Si tenéis alguna pregunta, pues podéis hacerla. Bé, un xicotet torn de preguntes. Noticias de otros países. A ver, no hemos hecho un estudio de qué pueda estar pasando con Cales, pero antes de que empezara a ver la problemática que hay actualmente de mosca blanca en cítricos, que esto vendrá pues eso de hace 4 o 5 años, incluso antes, tenemos como fecha clara, lo tengo yo en mente, antes de la pandemia, empezaron a venir algunos técnicos diciéndonos que tenían una población anormalmente alta de Aleurotrisus flocosus. Y lo que veíamos es que tú hace tal vez 8 o 10 años, tú cogías cualquier rama, hoja, con presencia de Aleurotrisus flocosus y aunque hubiera mosca, pero siempre veías alguna ninfa parasitada y algún adulto de Cales. Sin embargo, ya digo, antes incluso de la pandemia nos empezaron a venir técnicos con hojas afectadas por Aleurotrisus y que no veíamos ni una sola ninfa parasitada por Cales. Es decir, que ya empezamos a pensar que allí estaba pasando algo. Como primera medida pensamos que podía ser la utilización de fitosanitarios, que olvidándonos que tenemos un agente de control tan efectivo como es Cales frente a mosca blanca y teniendo otros problemas que no son acuciantes, se pueden haber empezado a hacer tratamientos bastante generalizados que afecten a la población de los enemigos naturales que son muy, muy sensibles. En aquel momento lanzamos esa idea, aunque estos problemas de parcelas con presencia de mosca blanca y sin Cales tampoco estaban generalizados. Tampoco le dimos más importancia, pero luego hemos visto que ha ido a más y que cada vez ocurre más, que hay parcelas en que no se ve Cales no aquí, efectivamente. Entonces, una causa, puede ser que no fuera una, sería efecto de fitosanitarios sobre el parasitoide. Claro, es que nosotros en las parcelas sí que tenemos Cales, pero es incapaz de controlar la mosca. O sea, Aleurotrisus, ¿no? Sí, Aleurotrisus. Aquí el problema es con Aleurotrisus dialeurodes. Es que por eso digo que son una mezcla de factores. Como no hemos hecho un estudio para comprender esto, porque claro, lo suyo sería analizar tal vez incluso en laboratorio para tener un buen control, ver si los Cales tienen una capacidad de parasitación menor de la que sabemos que tenían. Pero en principio solamente con que las condiciones climáticas estén permitiendo un aumento de las poblaciones de moscas blancas, más capacidad de puesta, desarrollo por tanto de poblaciones más elevadas y que a lo mejor esas condiciones climáticas no sean tan buenas para Cales, aunque Cales es originario de Chile, por tanto puede ser que no sea de un clima tan fresco, pero que también ayude a la utilización de fitosanitarios. El conjunto de factores puede hacer que la mosca blanca esté teniendo poblaciones más elevadas de lo que era tradicional y que Cales incluso esté presente, como tú dices, pero que ya no sea capaz de controlar como antes controlaban las poblaciones de mosca blanca. Pero no hemos estudiado, eso sí, no nos hemos puesto a estudiar en detalle si existe una causa fisiológica, podemos decir, o directa de la relación huésped-parasitoide. Gracias. Una pregunta. Como en la lucha biológica todos los fitosaidos no són per a combatre, vaig a parlar en valencià perquè sí, clar, sí. No són els mateixos per a controlar totes les mosques blanques en la lluita de productes químics.
podem també pensar que ocorre el mateix o els productes químics maten totes les mosques, sigui el del tipus que siga? Evidentment, jo crec que és clar que no. De fet, jo penso que ho sabeu, que n'hi ha composts fitosanitaris que específicament la mateixa empresa diu que són especialment útils contra ous, per exemple, i uns altres que són contra estadis nimfals, és a dir, que n'hi ha productes que per la seva forma d'actuació poden tenir ja diferents estats de desenvolupament de l'insecte on poden actuar. I per això és simplement això és el que fa que sigui molt important fer l'actuació en el producte que un va utilitzar en el moment en què la majoria d'individus que n'hi ha d'aquesta espècie, en aquest cas de mosca blanca, siga la que és més capaç de ser controlada per el producte. I, per supost, anant a més, n'hi ha que saber que el producte, a ser possible, no tinga efectes sobre altres individus que pugui haver. Perquè jo sí que... És una cosa que és normal, però jo he sentit moltes vegades als agricultors, inclús als tècnics, dir vaig a fer un tractament en això i me n'anirà bé contra el pugó, la mosca blanca... Sí, pot ser que vaig a bé, però el profitar un tractament per anar contra moltes espècies diferents no sempre té que anar bé, perquè quan més generalista siga el producte, més acció tindrà sobre moltes espècies diferents, però ja sabem que actualment està clar que anar en productes molt generalistes no és el millor. El millor anar en productes que siguin quan més específics contra l'organisme que volen controlar, millor, per evitar problemes de resistències, perquè tu pots utilitzar un producte que actua sobre molts individus, moltes espècies, millor dit, i que potser en alguna no estàs matant-la i estàs produint resistències en aquest altre insecte que en aquest moment no era el teu insecte objectiu, però que després pot tindre. És a dir, que l'ús de fitosanitaris efectivament n'hi ha que anar amb molt de cuidado per a saber què utilitzar i quan utilitzar-lo. Això tens raó que no és el mateix efecte. Algú més? Moltes gràcies a tots.